fue en el año 50, yo ya tenía 11 años y me invitaron el encargado que estaba aquí a ver si quería venir a trabajar para cargar el agua, para amasar el barro que llevaba la construcción del horno. Me dijo que me daba un duro diario y pegué a trabajar, pegué a cargar el agua con unos ganchos y unas perolas de esas. Vine y estuve aquí desde que se empezó hasta que se terminó. Que mi padre después fue hornero de este horno y hornero del otro grande, porque este se terminó en el 50 y aquel se terminó en el 52. Era de una señora que vivía en Tenerife, que se llamaba doña Carmen Hormiga. Esta señora enviudó y a raíz de viudar, el que se hizo cargo de estos hornos fue un tal, era pariente de los Hormigas, que se llamaba don Julio Vega Hormiga. Este señor fue el que se hizo cargo de los hornos aquí en Fuerteventura y se los dio al primo hermano de él, que era don Santiago Hormiga Domínguez, que fue presidente del Cabildo de aquí de Fuerteventura. La piedra cal la traía un camión y se traía de todos los sitios de aquí, donde había piedra cal, que habían zonas donde había mucha piedra cal en la isla de Fuerteventura, tanto para los hornos que había, para quemarlos como para el muelle y cargar los barcos y mandarlos para Tenerife. El carbón mineral lo mandaba de Tenerife y nosotros luego le mandábamos la cal. Hay un barco que se llamaba Arcora, que estaba fijo, Tenerife, Fuerteventura, cargando cal, porque eso se usaba mucho en Tenerife, era la isla que más cal llevaba. Quedaron los hornos como recuerdo, como una cosa cultural de la isla. Y también trabajó mi padre, en este trabajó muchos años de hornero, y luego en el otro grande, por 10 perolas de piedra, una de carbón mineral. Y entonces era camada por camada, se le echaba otra cama de piedra, otra cama de carbón mineral, se prendía fuego con un laga, que era lo que había, porque en ese entonces madera y eso había muy poco. Por debajo, con un gancho, el hornero le sacaba la piedra, la cal. Entre ruedo y ruedo, que le decíamos, pues se formaba un conjunto de fuego en el interior del horno. El horno por dentro, como le dije, era como piedra volcánica, pero ya por fuera se podía vestir con otro tipo de material. Y abajo, en la parte de abajo de la hornilla, que le decíamos, eran unas dobles T, unos hierros dobles T que iban en la obra, ¿sabes? Que era la que mantenía la cal. Cuando trabajé aquí tenía 11 años, cuando traía el agua. La cal era en ese entonces muy válida, decían que era desinfectante, que las habitaciones por dentro deberían ser pintadas a vías con cal, porque era muy bueno para los pulmones, para todas las enfermedades que había por ese entonces. Bueno, pues esto es lo que se le llama al horno, la hornilla. El hornero saca la cal para abajo y la lleva con una saja, va dándole para acá, poco, y se va llenando la hornilla. Entonces el que va a cargar con la carretilla, llena la carretilla y la saca para allá y va hasta el cargadero. El primer hornero que tuvo este horno se llamaba Nicolás Dávila Quintino, una familia muy conocida en Gran Canaria, porque era los que hacían los fuegos en todas las fiestas que se celebraban en la provincia de Gran Canaria. Y después fue mi padre. Esta hornilla sí que era grande, amigo, porque esto aquí echaba cal de mucho cuidado. Echaba un camión completo.
había una rampla de unos 3 metros de altura, que era la altura de la pared del cargadero, donde se traía la cal. Se subía la carretilla por la rampla esta, se quitaba una maderita que había aquí, otra aquí, iba bajando la cal para el camión y se llevaba al muelle, y allí había una canal, le subía el borquete y bajaba la cal al barco, ¿sabes? Y se iba para Tenerife. Este molino era un molino de mano y claro, lo tenía en casa en el patio de luz, abajo en el puerto, y me dio por hacer un molinito para hacer frangolle. Aproveché un diferencial arriba para ponerle las aspas, como para hacerlo girar a través de los satélites del eje que tiene las aspas y los satélites del diferencial, y el cardán en este caso que baja es el que hace girar el molino. El molino es de viento y al mismo tiempo es eléctrico. Este es el depósito para ponerle el grano dentro. Este molino tiene un historial tremendo porque estuvo muchos años en Tindaya, era de un pariente mío, tal Félix Montelongo, pariente de mi madre para descanso, y me dijo un día, dice: Agustín, yo sé que a ti te gustan las cosas de artesanía y estas cosas, mira, tengo un molino allí que molió gofio para toda Tindaya y te lo voy a dejar a ti. El molinero era el que molía el grano, el que le daba el brazo para hacer girar la piedra. Que mi familia vino por parte de mi madre de Tindaya, para aquí, para Antiguo. Después ya por parte de mi padre vinieron de Lanzarote. Aquí se cogía chícharos, garbanzos, lentejas, legumbres de toda clase. Cuando llovía, ahora esos araos que te voy a enseñar, que están ahí, que yo los arreglé ahí un poco y los asenté y los tengo colgados ahí, pues esos araos estuvieron arando siempre, en las montañas, en las cadenas que le llaman. Hacían una pared de piedra para que cuando lloviera el arrastre de la tierra se la trayera contra las cadenas y se quedaba un poco de tierra en la cadena. Ahora hacer un par de trastones para salir el trigo, y el trigo se plantaba ahí enorme. Y también en las gavillas pues estaban las arvejas, los chícharos, los garbanzos, las lentejas, todos estos cereales, ¿no? Se le llamaba natero a las gavillas que estaban en el fondo del barranco, ¿no? Tenían unas paredes grandes y hacían también, se quedaba la tierra siempre y se iba formando una gavia fuerte, grande, y algunas tenían profundidad de tierra, tenían 2 o 3 metros de tierra, y claro, se criaban las higueras tremendas. Ya no quedan ni higueras, el depósito, y por aquí, por ese tubo va cayendo el grano aquí, le das un golpito y va cayendo, depende cómo lo regules aquí, te va cayendo el trigo o lo que vayas a moler, ¿no? Te va cayendo dentro del molino, va a irlo moliendo, y le vas echando con arreglo a como veas que lo va consumiendo, lo va moliendo, y después aquí le pones la talega aquí, en esto, y te sale por aquí el producto ya molido a la talega, al recipiente que pongas aquí.
Yo nací en el cruce de Sardina, del sur, en Gran Canaria. Nací el año 39 y fui bautizado en la iglesia de San Nicolás de Baris. Yo llegué aquí a Fuerteventura con 1 año y ya voy para los 85. Estuve en el Ayun, estuve en Villa Cisneros y más tarde fui a Sidi. Y bueno, en el 62 entré a trabajar en la factoría DISA, la primera que hubo aquí. Siempre estaba metido en primera línea. Siempre estaban los ingenieros, eran los jefes. Después, cuando acababa el ingeniero, ya entraba yo. Aunque no tuviera estudio ni tuviera nada, pero la experiencia me sirvió de haberme criado también en los talleres de niños. Estuve trabajando con el que hoy le dicen Domingo González, el que estuve alcalde en La Oliva tantos años, y estuve senador. Estuve trabajando incluso con la familia, con el padre, para descanse, y con un tío de él, que se dedicaba a hacer baterías. Le llamaban Manolo de las baterías. De niño, muchacho, ya en Puerto Rosario, en la calle La Cruz, que era donde estaba don Manuel trabajando, tenía su taller. Yendo para Tindaya, está un pozo que le llaman el Pozo de la Matilla, donde casi todo el mundo iba con las cubas allí, con los burros, con los camellos, con los animales. Y luego había un pozo también que estaba aquí en el matorral, que se llamaba el Pozo de Marina, que era de los Franques, de Cristóbal Franque. Y así batallamos con esa agua, malamente, pero lo que había. Fuerteventura no tenía derecho sin esperarse, por la parte de Gran Tarajal, de Twineje, por ahí eran más pozos había, pero claro, tenía la desgracia de que cuando había mucho tarajal, y la raíz del tarajal era amarga. Una vez que el pozo se llenaba de esa salinidad y de esa amargura del tarajal, de la raíz del tarajal, pues ya después el agua se hacía imposible y ya había que dejarlo. El agua que se consumía aquí en las casas era por medio de una cuba, iba repartiendo por las calles. La primera planta se montó en el Hotel Tofio. Se puso ese módulo allí por medio de la caja de ahorro de Gran Canaria. Yo trabajaba allá en el consorcio. Cuando se montó el módulo de Gran Tarajal, yo fui de ayudante del israelita que mandaron aquí, que era de 250 metros cúbicos. Fui yo, era 70 y pico. Yo fui allí a aprender. La primera que se hizo, esa no eran de los israelitas, era de Barco Wilco, la que tenía 1500 metros cúbicos de agua en las 24 horas. Pero claro, era una planta que era muy costosa, no se podía sostener, porque había que quitarla, pararla, porque mientras el gasoil, el combustible fue a 1 peseta y pico, se consumía en las 24 horas 18 toneladas de fuel. Cuidado, amigo, que son 18 toneladas. Mientras estuvo a peseta, pues mira, eran 20.000 y pico pesetas. Pero cuando subió a 30 y pico pesetas, de golpe y porrazo, ¿quién compraba eso? ¿Quién pagaba ese fuel? Tuvo que pararla. Ya es que la DISA no nos despachaba. Yo iba a los presidentes del cabildo, el que estaba de turno, y le decía, mire, deme, fírmeme el cheque porque la DISA ha dicho de Las Palmas que no nos da
porque era mucho combustible y eso se puso muy caro. De la noche a la mañana, no recuerdo qué año fue, pero se puso a un precio que era insoportable. En la caldera, con 2 fogones que tenía, para levantar la presión, pues tenía que trabajar de 18 kilos de presión de vapor, pues amigo, llevaba un chorro de fuel que daba mío. Luego se fue poniendo módulo por módulo, que daba 500 metros, ya eran movidos por la UNER, con la electricidad, y no eran movidos por un grupo diésel ni por nada de eso. La primera planta era una de las mejores plantas que había en las islas. Tuve el honor de conocer a don Fernando Álvarez de Miranda, que estuvo preso aquí, que Fuerteventura en ese entonces era como una isla que la querían como especie de un destierro, ¿no? Y venían aquí, y recuerdo que él luego fue el presidente del Palacio del Congreso de Madrid, cuando se fue de allá, de aquí de Fuerteventura, ya libre de delitos, ¿no? Porque el pobre no había hecho nada, simplemente que acudió a una reunión que no estaba autorizada y fue, bueno, pues con eso tuvo para traerlo aquí. Y nos visitó en la presa de los Molinos, porque yo estuve trabajando también, tratando de limpiar la presa de los Molinos, y no hacía trabajar. Se trancaba la cinta, que era de goma, se trancaba, se llenaba de barro, de fango, el lodo aquel tan fuerte, que no había manera de despegarlo. Y yo no recuerdo ahora mismo qué día fue cuando vino Adolfo Suárez aquí, pero bueno, me tocó a mí estar allí de guardia. Cuando vino Adolfo Suárez, claro, aquello todo se llenó de militares, ¿no? Mirando todas las arquetas por debajo, por toda la zona donde habían cables, donde había cosas que tenían que vigilarlo todo, levantaron las tapas de las arquetas, levantaron, aquello era metálico todo, que podían tener alguna cosa debajo, ¿no? Un hombre que no sé, que era amable, una persona que no presumía de lo que era. Vamos, así lo veía yo, pero era un hombre muy sencillo. Me saludó, vino a saludarme, lo saludé y nos hicimos una foto allí, enseguida las cámaras estaban pendientes. Y lo encontré un señor muy tratable con todo el mundo, muy amable, muy cariñoso, todo un caballero, a mi modo de pensar.